Bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 2, capítulo 7, Preparando el terreno. Swami Bhaktivedanta vino a Estados Unidos y fue enseguida al vecindario espiritual arquetípico, al Lower East Side de Nueva York. Allí instaló intacta una antigua calle perfectamente conservada de la India. Adornó una tienda como un ashram y adoró a Krishna ahí y con paciencia y buen humor, cantando y hablando en sánscrito día a día, estableció la conciencia de Krishna en el psicodélico centro del este de Estados Unidos. Elegir para servir al Lower East Side, qué amabilidad, humildad e inteligencia. Allen Ginsberg, introducción a la edición de Macmillan del Bhagavad Gita tal como es. El nuevo vecindario de Prabhupada no era tan decadente como el cercano Bowery, aunque sin duda no era menos excéntrico. Justo enfrente de su tienda se veía una hilera de lápidas en las sombrías y poco iluminadas vidrieras de Westner Brothers and Paper Memorials. Al norte de Westner estaba el bar de Sam. Al lado había un antiguo edificio de 3 pisos indicado como residencias para artistas, luego la tienda Monumentos Ben Horowitz, es decir, más lápidas, y finalmente la casa fúnebre Swartz. En la cuadra siguiente, en el número 43, sobresalía hacia la vereda un gastado toldo de lona correspondiente a la casa fúnebre Provenzano Lanza. Luego estaba Cosmos Parcels, importadores, y unas pocas cuadras después, hacia los suburbios, el prominente cartel en blanco y negro del Teatro Village East. A una cuadra sobre el mismo lado de la avenida donde se hallaba la tienda de Prabhupada, estaba la iglesia de la Natividad, un edificio viejo de 2 pisos, recién pintados de azul y con una cruz dorada en la parte superior. El inmueble de 5 pisos de la segunda avenida número 26, con su fachada cubierta por una escalera verdosa para incendios, se empequeñecía frente a la enorme construcción de 8 pisos del depósito Knickerbocker Fireproof Warehouse. La segunda avenida era una arteria principal de tránsito hacia el este de Manhattan. El semáforo que se encontraba en la intersección de Houston y la segunda avenida dejaba pasar frente a la puerta de Prabhupada un torrente de camiones de carga, taxis y automóviles particulares. Desde temprano en la mañana hasta en la noche pasaban autos, seguidos por el ruido de los frenos, la tensión competitiva de esperar parachoques junto a parachoques, los impetuosos bocinazos, el chirrido de los engranajes, los ruidosos motores y otra vez la misma secuencia. El tránsito era pesado y distraía mucho. En el número 26 de la segunda avenida había en realidad 2 tiendas. La que daba al norte era una lavandería automática y la que daba al sur había sido una tienda de regalos, pero estaba vacía. Ambas tenían entradas angostas, grandes vidrieras y la pintura ya desvaída. Bajo el letrero que rezaba regalos incomparables había una ventana de unos 2 metros cuadrados que pocas semanas antes había exhibido cajas de fósforos decoradas con fotos de estrellas de cine de las décadas de 1930 y 1940. El letrero Regalos Incomparables era el único recuerdo que quedaba del nostálgico negocio de regalos que se había mudado recientemente. Debajo de la ventana del negocio, un par de puertas de hierro en la vereda escondían escalones de piedra que conducían hacia el sótano y el recinto de la caldera. La ancha vereda tenía sectores de baldosas de variadas formas y tamaños, colocadas en diferentes momentos años atrás. Ciertas partes se habían quebrado o habían cedido, y en las grietas y depresiones se había juntado un fino polvo con fragmentos de vidrio pequeños y brillantes. En el borde de la vereda se encontraba la clásica toma de agua para incendios de color negro. A mitad de camino entre los accesos a las 2 tiendas estaba la entrada principal al número 26. Esta puerta daba a un vestíbulo lleno de buzones e intercomunicadores, y luego a una puerta interior que daba a otro vestíbulo que conducía a las escaleras o hacia el fondo al patio. A la izquierda de la ventana del negocio de regalos estaba su puerta principal.
un marco de madera oscura que sostenía en toda su extensión un panel de vidrio. La puerta daba a un local largo y angosto que estaba completamente vacío. Ahí dentro, a la derecha de la puerta, una plataforma que se extendía debajo de la vidriera tenía la altura apropiada para sentarse. Al final de la habitación vacía y oscura, dos ventanas de vidrio mugriento cubiertas con rejas daban al patio. Cerca de la ventana izquierda había un pequeño fregadero, fijado a la parte externa de un diminuto cuarto de baño, cuya puerta daba al frente de la tienda. Una puerta en la pared izquierda de la tienda llevaba a un vestíbulo que conducía al patio. El piso del patio estaba hecho con sectores geométricos de cemento, rodeado por arbustos y altos árboles. Había una mesa de picnic, un bebedero para pájaros y una pequeña jaula en un poste. Cerca del centro del patio había dos grupos de arbustos. Al norte y al sur, el patio estaba rodeado por paredes altas y al frente y por detrás las dos casas de vecinos. La porción de cielo que se veía daba alivio. Con vista al patio, desde el edificio posterior del 26 de la Segunda Avenida, en el primer piso estaba el departamento de Prabhupada, donde ahora vivía, trabajaba y adoraba. Con la ayuda de sus amigos del Bowery, había limpiado y se había acomodado en su nuevo hogar. En la habitación posterior, la oficina, había colocado contra una pared un delgado almohadón cuya cubierta tenía impreso un elefante, y delante del almohadón su maleta de metal sin pintar que oficiaba de escritorio. Había colocado su máquina de escribir en el escritorio y sus papeles y libros a cada lado. Ella se convirtió en su área de trabajo, con sus manuscritos atados con una tela color azafrán, sus ejemplares del Srimad Bhagavatam y sus pocas posesiones personales que guardaba en el armario opuesto a su escritorio. De la pared, encima de su asiento, colgó una imagen impresa de un joven señor Krishna que tocaba su flauta acompañado por una vaca que estaba detrás de él. El señor Krishna estaba parado sobre el planeta Tierra, curvado como la cima de una pequeña colina debajo de sus pies. Había dos ventanas sobre la pared del este y la moteada luz del sol matinal que pasaba a través de la escalera de incendio iluminaba todo el piso. La siguiente habitación estaba vacía, excepto por una extravagante mesa de café que se convirtió en el altar de Prabhupada. Ahí colocó un cuadro enmarcado del señor Chaitanya y sus compañeros, colgó de la pared una imagen impresa tomada de un calendario hindú con un señor Vishnu de 4 brazos y Anantashesha, la serpiente celestial, y como en el altillo del Bowery puso una cuerda para colgar ropa. Ambas habitaciones estaban recién pintadas y los pisos eran de parqué de madera dura. El baño estaba limpio y se podía usar perfectamente, como también la angosta cocina amueblada. Prabhupada a veces se paraba cerca de la ventana de la cocina, mirando por encima de la pared del patio. Se había mudado sin saber si podría pagar el siguiente mes de alquiler. Aunque Carl, Mike, Carol, James, Bill y otros lo habían entusiasmado a mudarse, a algunos de ellos les resultaba un poco complicado visitarlo con regularidad, pero todos le desearon lo mejor y esperaban que nuevas personas se acercaran a ayudarlo. Sentían que su ubicación era mejor y Prabhupada parecía más cómodo ahí. En el Paradox, Bill daba a conocer la nueva dirección de Swamiji. El Lower East Side tiene una historia de cambios y de sufrimiento humano tan antigua como Nueva York. 300 años antes del arribo de Prabhupada había sido parte de los terrenos de Peter Stuyvesant. El parque Tompkins Square había sido entonces un pantano de agua salada, conocido como la Ciénaga de Stuyvesant. Hacia la década de 1840, el Lower East Side se convirtió primero en un barrio miserable cuando miles de inmigrantes irlandeses, azotados por la hambruna, llegaron y se establecieron. 2 décadas más tarde, los irlandeses fueron la imagen de los norteamericanos para los siguientes inmigrantes, los alemanes, que gradualmente crecieron en cantidad para convertirse en el grupo de inmigrantes más grande de la ciudad de Nueva York. Luego siguieron los judíos de Europa del Este, polacos y ucranianos.
Hacia el año 1900, Lower East Side se había vuelto el gueto judío más densamente poblado del mundo. Pero en la siguiente generación el gueto comenzó a desintegrarse cuando los judíos se mudaron hacia las afueras gracias a su progreso económico. A continuación llegaron los puertorriqueños, cientos de miles en la década de 1950. Huían de la pobreza de la isla o se mudaban desde Harlem Este. Ellos, más los negros de los barrios de Harlem y de Bedford-Stuyvesant que llegaron después, eran los nuevos grupos que, junto con los polacos y ucranianos, poblaron los 3 kilómetros cuadrados de casas y ajetreadas calles que formaban el miserable Lower East Side en la década de 1960. Luego, solo unos pocos años antes de la llegada de Prabhupada, una clase diferente de habitantes había aparecido en el Lower East Side. Aunque hubo mucho análisis sociológicos y culturales de este fenómeno, sigue siendo inexplicable por qué ellos vinieron de pronto, como una gran bandada de pájaros que descendió en picada o como animales en una gran migración instintiva, y por qué después de unos pocos años desaparecieron. Al comienzo, los recién llegados eran sobre todo artistas jóvenes, músicos e intelectuales, similares a la gente que frecuentaba Prabhupada en la época del Bowery. Luego llegaron los jóvenes marginados de la clase media. Debido a que había más espacio libre disponible y los alquileres eran más bajos que en el cercano Greenwich Village, se concentraron en el Lower East Side. En el lenguaje de los agentes inmobiliarios se conocía como East Village. Muchos incluso iban sin encontrar un lugar donde vivir y acampaban en los vestíbulos de las casas multifamiliares. Atraídos por los alquileres baratos y por la promesa de una libertad bohemia, esos jóvenes marginados de clase media, la vanguardia de un movimiento de alcance nacional que pronto se conocería en los medios como los hippies, se dirigieron hacia el Lower East Side, protestando vivamente contra la buena vida del materialismo estadounidense. Como si respondieran a una llamada instintiva, los jóvenes fugitivos adolescentes se unieron a los hippies mayores, y tras los fugitivos llegaron la policía, los terapeutas psicológicos, los trabajadores sociales y de bienestar social, las hosterías para jóvenes y los centros de terapia para adictos. En State Marketplace sugirió un nuevo comercio de vanguardia con tabaquerías, tiendas de afiches, tiendas de discos, galerías de arte y librerías que tenían de todo, desde papel para armar cigarrillos hasta ropas de moda y luces psicodélicas. Los hippies viajaban a Lower East Side muy convencidos de que ese era el lugar donde estar, así como sus predecesores inmigrantes lo habían hecho. Para los inmigrantes europeos de otra época, el puerto de Nueva York había sido la puerta de entrada a una tierra de riqueza y oportunidades. Hacía tiempo que habían posado su mirada en el perfil de los edificios de Manhattan y en la Estatua de la Libertad. En ese momento, el año 1966, la juventud americana atestó la ciudad de Nueva York con toda clase de expectativas y celebraban el haber llegado a esta nueva tierra mística, los barrios bajos del Lower East Side. La coexistencia no era pacífica, de un lado los hippies, del otro puertorriqueños, polacos y ucranianos. Los grupos étnicos establecidos no admitían a los recién llegados que no tenían necesidad de vivir en los barrios bajos, como si la tenían ellos. De hecho, muchos de los jóvenes recién llegados eran de familias de inmigrantes que habían luchado durante generaciones para establecerse como estadounidenses de clase media. Sin embargo, la migración joven hacia el Lower East Side era tan real como lo había sido la migración de puertorriqueños, polacos o ucranianos, aunque los motivos, por supuesto, eran bastante diferentes. Los hippies le habían dado la espalda al materialismo aburguesado de sus padres y a la tonta felicidad de la televisión y la publicidad, es decir, las metas efímeras de la clase media del país. Se habían desilusionado de sus padres, maestros, sacerdotes, políticos y medios de comunicación, estaban insatisfechos con la política estadounidense en Vietnam y encantados con las ideologías políticas radicalizadas que ponían al descubierto a Estados Unidos como un gigante cruel, egoísta, explotador que debía reformarse o morir. Y buscaban verdadero amor, verdadera paz, verdadera existencia y verdadera conciencia espiritual. En el verano en que Srila Prabhupada llegó al 26 de la Segunda Avenida, el primer frente de la gran rebelión juvenil de los años 60,
ya había entrado en el Lower East Side. Allí ellos eran libres para vivir en la pobreza y para expresarse a través del arte, la música, las drogas y la vida sexual. Las conversaciones giraban en torno de la búsqueda espiritual. El LSD y la marihuana eran las llaves que abrían nuevos campos de conciencia. Estaban en boga las nociones sobre culturas y religiones orientales. A través de las drogas, el yoga, la fraternidad o solos, siendo libres, alcanzarían la iluminación. Debía mantener abierta la mente y desarrollar su propia filosofía cósmica mediante la experiencia directa y la conciencia expandida por las drogas, más sus propias lecturas eclécticas. Si bien sus vidas parecían no tener rumbo, al menos habían abandonado un absurdo juego en el cual el jugador vende su alma por bienes materiales y de esa manera mantiene un sistema que ya está podrido. Así que en 1966 miles de personas jóvenes caminaban por las calles del Lower East Side, no solo bajo el efecto de alguna droga o locos, aunque a menudo lo estaban, sino buscando respuestas a interrogantes existenciales, despreciando completamente el orden establecido y la vida cotidiana seguida por millones de norteamericanos rectos. Que la próspera tierra de Estados Unidos pudiera engendrar a tantos jóvenes descontentos sorprendió a Prabhupada. Por supuesto, también le demostró que el bienestar material, el distintivo de la vida americana, no hacía feliz a la gente. No veía la infelicidad alrededor de él en términos de causas sociales, políticas, económicas y culturales inmediatas, ni las deplorables condiciones de los barrios bajos, ni las rebeliones juveniles eran las realidades de fundamental importancia. Eran solo síntomas de una infelicidad universal, para la cual la única cura era la conciencia de Krishna. Él compadecía el sufrimiento de todos, pero vislumbraba la solución universal. Prabhupada no había hecho un estudio del movimiento juvenil estadounidense antes de mudarse al Lower East Side. Nunca había hecho planes específicos para estar entre tanta gente joven, pero en los 10 meses que había transcurrido desde su llegada desde Calcuta, había sido movido por la fuerza de las circunstancias o, según lo entendía, por el deseo de Krishna. Siguiendo la orden de su maestro espiritual, había ido a Estados Unidos y por el deseo de Krishna había llegado al Lower East Side. Su misión era la misma que había tenido en el Bowery, en los suburbios o incluso en la India. Se mantenía firme siguiendo la orden de su maestro espiritual del punto de vista védico. Un punto de vista que no iba a verse influenciado por los radicales cambios de la década de 1960. Si sucedía que esa gente joven, debido a algún cambio en el clima cultural de Estados Unidos, resultaba ser más receptiva hacia él, le iba a dar la bienvenida. También eso ocurriría por el deseo de Krishna. En realidad, debido a la influencia poco auspiciosa de la era de Kali, esos eran históricamente los peores tiempos para el cultivo espiritual, con revolución hippie de por medio o sin ella. Srila Prabhupada estaba tratando de trasplantar la cultura védica a un terreno más extraño que cualquier intento de otro maestro espiritual anterior. Así que sabía que su trabajo iba a ser en extremo difícil. Sin embargo, en esta era en general mala, justo antes de la llegada de Prabhupada al Lower East Side, los temblores de la insatisfacción y de rebelión en contra de la cultura de Kali Yuga comenzaron a vibrar en la sociedad estadounidense y a enviar oleadas de jóvenes a deambular por las calles del Lower East Side de Nueva York en busca de algo más allá de la vida común, buscando alternativas, buscando la comprensión espiritual. Esa gente joven defraudada por sus estereotipados entornos materialistas y reunida en ese momento en el Lower East Side de Nueva York, era la que por casualidad, por elección o por destino, se convertiría en la congregación de Swami para hacer kirtana y recibir orientación espiritual en la tienda. La llegada de Swami pasó inadvertida. Los vecinos decían que alguien nuevo había rentado la tienda de regalos próxima a la lavandería. Había un cuadro extraño en la ventana, pero nadie sabía qué pensar de él. Algunos transeúntes vieron un papel pegado en la ventana que anunciaba las clases de Bhagavad Gita. Unos pocos se detuvieron a leerlo, pero tampoco sabían qué pensar. No sabían qué era el Bhagavad Gita y los pocos que sí lo conocían pensaron, quizá es una librería de yoga o algo así. Los puertorriqueños del vecindario miraban por la ventana la pintura de Harvey Cohen
luego se iban caminando sin comprender. Al administrador de la gasolinera móvil en la puerta contigua no le importaba quién se había mudado, no le significaba ninguna diferencia. A los vendedores de lápidas y a los empleados de la funeraria del otro lado de la calle tampoco les importó. Y para los conductores de los incontables automóviles y camiones que pasaban, el lugar de Somichi ni siquiera existía. Pero hubo gente joven que había quedado intrigada con la pintura y que se acercó a la ventana para leer el pequeño trozo de papel. Algunos de ellos incluso conocían el Bhagavad Gita, aunque la pintura del señor Chaitanya y de quienes lo acompañaban bailando parecía no tener relación. Unos pocos pensaron que quizá debían asistir a las clases de Swami Bhaktivedanta y ver qué sucedía. Julio de 1966. Howard Wheeler iba deprisa desde su apartamento en la calle Mott Street al apartamento de un amigo en la calle 5, un lugar tranquilo donde esperaba encontrar algo de paz. Caminó por la calle Mott hacia Houston, giró a la derecha y caminó hacia el este. Cruzó Bowery, pasó el intenso tránsito y los marginados y llegó a la segunda avenida. Howard recuerda: después de cruzar Bowery, justo antes de la segunda avenida, vi a Swamiji paseando tranquilamente por la vereda, con la cabeza erguida y su mano en la bolsa de cuentas. Me pareció un actor famoso de una película muy vista. Parecía no tener edad. Vestía las túnicas tradicionales de color azafrán de un sannyasi y pintorescos zapatos blancos con puntas. Caminando por la calle Houston se veía como el genio que surgió de la lámpara de Aladino. Howard, de 26 años, era un hombre alto, corpulento, de cabello largo y negro, barba larga y anteojos de marco negro. Era profesor de inglés en la Universidad Estatal de Ohio y recién había llegado de un viaje a la India, donde había estado buscando un verdadero gurú. Prabhupada miró a Howard y ambos se detuvieron simultáneamente. Howard hizo la primera pregunta que surgió en su mente. ¿Es usted de la India? Prabhupada sonrió. Oh sí, ¿y usted? Howard evoca. Le dije que no, pero que recién había regresado de la India y que estaba muy interesado en su país y en la filosofía hindú. Él me dijo que había llegado de Calcuta y había estado en Nueva York durante casi 10 meses. Sus ojos eran tan francos y cordiales como los de un niño, e incluso estando parado frente a los camiones que bramaban por la calle Houston, emanaba una natural tranquilidad inquebrantable que estaba más allá de la gran metrópolis que rugía alrededor nuestro. Ese día Howard no fue a la casa de su amigo, regresó a su propio apartamento de la calle Mott, donde vivía con Kate y Wally, sus compañeros de habitación, para contarles a ellos y a todos los que conocía acerca del gurú que inexplicablemente había aparecido entre ellos. Kate y Howard habían estado en la India. Ahora ellos estaban involucrados en diversas filosofías espirituales. Sus amigos solían ir a verlos y hablar acerca de la iluminación. Chuck Barnett, de 18 años, era un visitante regular. Chuck relata: uno abría la puerta del apartamento y miles de cucarachas se ocultaban tras el revestimiento de madera, y el olor era suficiente como para derribar a cualquiera. Así que Kate estaba tratando de limpiar el lugar y echar a algunas personas. Compartían el alquiler entre Willie, Kate, Howard y varios más. Debido a la carencia de algún otro medio, utilizaban el LSD para incrementar sus vidas espirituales. En realidad, todos utilizamos drogas para ayudarnos a meditar. De cualquier modo, Wally, Howard y Kate querían encontrar el maestro espiritual perfecto como todos nosotros. Howard recuerda que su propia búsqueda espiritual consistía en leer libros de filosofía y religión oriental, encender muchas velas e incienso y consumir gamja, peyote y LSD como ayuda para la meditación. En realidad, era más embriaguez que meditación. La meditación era un eufemismo que de alguna manera vinculaba nuestros viajes de droga con la que leíamos. Kate, de 29 años, hijo de un ministro bautista del sur, era candidato a doctorado en historia en la Universidad de Columbia. Estaba preparando su tesis sobre el surgimiento del evangelismo en el sur de los Estados Unidos. Vestido con viejos pantalones, vaqueros azules, sandalias y una playera, era algo así como un gurú en el círculo de la calle Mott. Wally estaba entrado en los 30, mal vestido, con barba, era intelectual y muy versado en literatura budista. Había sido ingeniero de telecomunicaciones en el ejército y, al igual que sus compañeros de habitación, estaba desempleado.
Leía a Alan Watts, a Hermann Hesse y a otros, hablaba de iluminación espiritual y consumía LSD. En la India, Howard y Kate habían visitado Hardwar, Rishikesh, Benares y otras ciudades sagradas. Visitaron los templos de la India, probaron el hashish y sufrieron de disentería. Una noche en Calcuta se encontraron con un grupo de sadhus que cantaban el mantra Hare Krishna y tocaban címbalos de mano. Para Howard y Kate, como para muchos otros occidentales, la esencia de la filosofía de la India era la doctrina de Shankara, del uno impersonal, todo el falso excepto el espíritu uno impersonal. Habían traído libros que decían de cualquier manera que expreses tu fe es un sendero espiritual válido. Los tres compañeros de habitación, Howard, Kate y Wally, comenzaron a combinar diversas filosofías en una mezcolanza propia. Howard puso un poquito de Whitman, Emerson, Thoreau y Blake. Kate citaba referencias bíblicas y Wally agregó un poco de sabiduría budista. Y todos se mantuvieron fieles a Timothy Leary, a Thomas, a Kempis y a muchos otros. Y la mezcla quedaba sujeta a total revolución cuando algunos de los del grupo experimentaban una nueva comprensión cósmica a través del LSD. Este era el grupo al que regresó Howard aquel día de júbilo. Con entusiasmo les contó acerca de Swami, que se veía y lo que había dicho. Howard contó que después de conversar, Swami había mencionado que planeaba dar algunas clases en su local de la Segunda Avenida. Howard recuerda: caminé con él y dimos vuelta en la esquina. Señaló una pequeña tienda entre las calles 1 y 2, próxima a la estación de servicio móvil. Había sido un local de curiosidades y alguien había pintado las palabras regalos incomparables sobre la ventana. En ese momento no comprendí cuán proféticas fueron esas palabras. ¿Es esta una buena zona?, me preguntó. Yo le dije que pensaba que sí lo era. No tenía idea de qué era lo que iba a ofrecer en sus clases, pero sabía que todos mis amigos estarían contentos de que un Swami de la India se hubiera mudado al vecindario. La noticia se difundió. Aunque para Carl Youngers y otros ahora no era tan fácil ir desde el Bowery al barrio chino, tenían otras cosas que hacer. Roy Dubois, un escritor de historietas de 25 años, había visitado a Prabhupada en el Bowery, y cuando oyó acerca del nuevo lugar de Swami, quiso ir. James Green y Bill Epstein no habían olvidado a Swami y también quisieron ir. En el restaurante Paradox siempre se hablaba de Swami, lo cual le significaba nueva gente interesada. Y a otros como Stephen Gaurino vieron el cartel de Swami en la ventana de la tienda. Steve, de 26 años, era asistente social del Departamento de Bienestar Social de la ciudad. Un día, durante su horario de almuerzo, caminaba hacia su casa desde la oficina, situada en la calle 5 y la Segunda Avenida, y vio el cartel de Swami pegado en la ventana. Le había leído un Gita de tapa blanda y prometió a sí mismo asistir a la clase. Ese día, mientras había estado con Swami delante de la tienda, Howard también se había percatado del pequeño cartel de la ventana. Clases sobre el Bhagavad Gita, Bhaktivedanta Swami, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. ¿Traerás a tus amigos?, preguntó Prabhupada. Sí, prometió Howard, el lunes por la noche. La noche de verano era cálida. En la tienda las ventanas posteriores y la puerta principal estaban totalmente abiertas. Algunos hombres jóvenes vestidos con pantalones vaqueros negros y camisas informales con rayas blancas habían dejado sus gastadas zapatillas cerca de la puerta principal y estaban sentados en el piso. La mayoría eran del Lower East Side, ninguno había tenido grandes problemas para llegar hasta ahí. La pequeña habitación estaba vacía. No había cuadros, ni muebles, ni alfombra y ni siquiera una silla, solo unas esterillas simples de paja. Una bombilla eléctrica colgaba del cielo raso hacia el centro de la habitación. Eran las 7 y cerca de una docena de personas se habían reunido. Repentinamente, Swami abrió la puerta lateral y entró a la habitación. No usaba camisa y la ropa color azafrán que cubría su torso, debajo, descubiertos sus brazos y parte de su pecho. Su tez era de un suave marrón dorado y mientras lo miraban con su cabeza rapada, sus orejas de grandes lóbulos y su aspecto serio parecía al meditativo Buda que había visto en cuadros. Si bien era un hombre mayor, su postura era erguida, juvenil y radiante. Su frente estaba decorada con las marcas de arcilla amarillenta de los Vaishnavas.
Prabhupada reconoció al alto y barbudo Howard y le sonrió. ¿Traído a tus amigos? Sí, respondió Howard con su alta y resonante voz. Ah, muy bien. Prabhupada se quitó sus zapatos blancos, se sentó sobre una estera delgada, miró a su congregación y les indicó que podían sentarse. Distribuyó varios pares de pequeños címbalos de bronce y mostró brevemente el ritmo. 1, 2, 3. Comenzó a tocar un sonido asombroso y resonante. Comenzó cantando Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Luego fue el turno de la audiencia. Canten, les dijo. Algunos ya lo conocían, poco a poco los otros lo captaron y después de pocas veces todos estaban cantando. La mayoría de esos jóvenes, muchos más hombres que mujeres, se había embarcado en algún momento en el viaje psicodélico en busca de un nuevo mundo de conciencia expandida. Con audacia e imprudencia habían entrado en las turbulentas y prohibidas aguas del LSD, del peyote y de los hongos mágicos. Haciendo caso omiso de las advertencias, habían arriesgado todo y los habían probado. Sin embargo, había mérito en su valentía, en su entusiasmo por encontrar las dimensiones adicionales del ser, en ir más allá de la existencia común, incluso si ellos no sabían qué era ese más allá o si alguna vez volverían a la comodidad de lo habitual. De todas formas, con cualquier verdad que hubieran encontrado, seguían estando insatisfechos, y fueran cuales fueran los mundos que hubieran alcanzado, esos jóvenes viajeros psicodélicos siempre habían regresado al Lower East Side, pero en ese momento estaban saboreando el mantra Hare Krishna. Cuando el kirtana repentinamente surgió de los címbalos de Swami y de su sonora voz, sintieron de inmediato que iba a ser algo genial. El mantra era otra oportunidad de viajar y por voluntad propia comenzaron a dejarse llevar por él. Ellos rendían sus mentes y exploraban los límites del canto hasta sus últimas consecuencias. La mayoría ya había asociado el mantra con los místicos Upanishads y el Gita que habían evocado, en otras palabras misteriosas, espíritu eterno, abandonar la ilusión. Pero fuera lo que fuera ese mantra de la India, bienvenido sea, pensaban. Que sus ondas nos lleven lejos y alto, aceptémoslo y que lleguen los efectos. Cualquiera que sea el precio, aceptémoslo. El canto parecía bastante simple y natural, era dulce y no dañaría a nadie. Era a su propia manera genial. Mientras Prabhupada cantaba en su propio éxtasis interior, observaba a su heterogénea congregación. Estaba preparando el terreno en un nuevo país. Mientras sonaban los címbalos de mano, el canto y el coro del mantra Hare Krishna crecía y llenaba la noche. Algunos vecinos estaban enojados. Los niños puertorriqueños embelesados miraban desde la puerta y por la ventana. El sol se ponía. Pese a su exotismo, nadie logró ver que ese Swami estaba elevando una antigua oración en alabanza a Dios. Ese no era el rock ni jazz. Él era un hombre santo, un Swami, que hacía una demostración religiosa en público. Pero la combinación era extraña. Un Swami anciano de la India cantando un mantra antiguo en una tienda repleta de jóvenes hippies norteamericanos que cantaban juntos. Prabhupada cantaba, su cabeza rapada en alto e inclinada, con su cuerpo que temblaba levemente de emoción. Con confianza lideraba el mantra, absorto en la devoción, y ellos respondían. Más transeúntes se vieron atraídos a la ventana del frente y a la puerta abierta. Algunos se burlaban, pero el canto era demasiado fuerte. Dentro del sonido del kirtana, incluso el entrecortado ruido de las bocinas de los automóviles se oía débil. La vibración de los motores y el rugir de los camiones continuaba, pero a la distancia sin percibirse. Reunidos bajo el tenue luz eléctrica de la habitación vacía, el grupo cantaba después de su líder, creciendo gradualmente desde un coro débil y titubeante hasta parecer una armonía de voces. Continuaron palmeando y cantando, poniendo su mayor entusiasmo, con la esperanza de descubrir sus secretos. Este Swami no hacía solo una demostración de 5 minutos. En ese momento él era su líder, su guía en un terreno desconocido. El breve encuentro de Howard y Kate con un kirtana en Calcuta los había hecho sentir como extraños. El canto nunca les había llegado de esa manera, en medio del Lower East Side, con un Swami genuino como líder. En sus mentes había ambiciones psicodélicas para ver el rostro de Dios, fantasías y visiones de enseñanzas hindúes y la suposición de que eso era todo luz impersonal.
Prabhupada había encontrado un grupo similar en el Bowery y sabía que este grupo no había experimentado el mantra con la apropiada y disciplinada reverencia y conocimiento, pero los dejó cantar como ellos podían. A su debido tiempo llegaría su sumisión al sonido espiritual, su purificación, su iluminación y el éxtasis en cantar y oír Hare Krishna. Prabhupada detuvo el kirtana. El canto había alejado al mundo, pero en ese momento Lower East Side entraba rápido otra vez. Los niños que estaban en la puerta comenzaron a charlar y a reírse. Los automóviles y los camiones lograron que sus sonidos se oyeran una vez más y desde un apartamento cercano una voz pidió silencio a los gritos. Eran pasadas las 19:30. Hoy comenzaremos el capítulo 4, lo que el Señor Krishna le dice a Arjuna. Su clase era muy básica y sin embargo para la juventud inquieta muy filosófica. Algunos no lo toleraron, se levantaron bruscamente al escuchar las primeras palabras de Swami, se colocaron los zapatos en la puerta principal y volvieron a la calle. Otros se fueron tan pronto como vieron que el canto había terminado. Aún así, este era su mejor grupo. Algunos de la congregación del Bowery estaban presentes. Los muchachos de la calle Mott estaban ahí porque buscaban específicamente un guru. Muchos del grupo ya habían leído el Bhagavad Gita y no estaban muy orgullosos de escuchar y admitir que no lo entendieron. En la calle era otra noche de julio, calurosa y ruidosa. Los niños estaban de vacaciones de verano y se quedaban en la calle hasta el anochecer. Cerca un gran perro ladraba «Brau, brau, brau». El tránsito creaba un ruido constante. Justo delante de la ventana, unas niñas pequeñas gritaban y todo hacía difícil dar la clase. Sin embargo, a pesar de las distracciones de los niños, el tránsito y los perros, él quiere que la puerta esté abierta. Si está cerrada, pregunta ¿por qué está cerrada? La gente puede querer entrar. Él continúa inmutable, citando pasajes en sánscrito, manteniendo el interés de la audiencia y desarrollando su urgente mensaje, mientras la incesante cacofonía compite con cada una de sus palabras. Gritando como pequeñas brujas españolas, las niñas perturban toda la cuadra. A la distancia un hombre grita desde su ventana «¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí!». Prabhupada, pídanle que no hagan ruido. Roy, uno de los muchachos del templo. El hombre está echando a los niños. Sí, estos niños están causando molestias, pídeles. Sí, eso es lo que el hombre los está echando, ahora mismo. Están haciendo ruido, sí, él está echándolos. El hombre ahuyentaba a los niños, pero ellos volverán. No se puede echar a los niños de la calle, ellos viven ahí, y el gran perro nunca deja de ladrar. ¿Y quién podría detener a los automóviles? Los automóviles siempre pasan por la calle. Prabhupada los utiliza para dar un ejemplo. Cuando alguien ve un automóvil pasando por la segunda avenida, no pensamos ni por un segundo que no tiene existencia antes de verlo, ni que deja de existir cuando lo dejamos de ver. De manera similar, cuando Krishna va desde este planeta a otro, eso no significa que él no exista más, aunque puede parecer que así sea. En realidad, él solo se ha ido de nuestra vista. Krishna y sus encarnaciones aparecen y desaparecen todo el tiempo en los innumerables planetas que existen, en los innumerables universos de la creación material. Los automóviles no cesan de pasar y atraviesan con sus rugidos y bramidos cada palabra que dice Prabhupada. La puerta está abierta y él está ubicado al norte de un río de monóxido de carbono, asfalto, neumáticos chirriantes y constantes olas de tráfico. Él ha venido desde una larga distancia, desde las orillas de su Yamuna en Brindavana, donde grandes santos y sabios se han reunido a lo largo de las eras para hablar de la conciencia de Krishna. Pero su audiencia vive aquí en medio de este entorno, por eso él ha venido. Junto al río de apresurado tránsito de la segunda avenida para hablar en voz alta el mensaje eterno. Y enfatiza el mismo punto. Cualquier cosa que hagan en conciencia de Krishna, por poco que sea, es eternamente bueno para ustedes. Sin embargo, en ese momento, más que en los suburbios o en el Bowery, le pide a su audiencia que acepte la conciencia de Krishna por completo y se vuelvan devotos, él les asegura. Cualquiera puede volverse devoto y amigo de Krishna como Arjuna. Ustedes se sorprenderán de que los principales discípulos del señor Chaitanya eran los considerados caídos de la sociedad.
Él designó a Haridasa Thakura en la posición más elevada de su misión espiritual, aunque había nacido en una familia musulmana, así que no hay obstáculos para nadie. Todos pueden convertirse en maestros espirituales si conocen la ciencia de Krishna. Esta es la ciencia de Krishna, este Bhagavad Gita, y si alguien la conoce a fondo se vuelve un maestro espiritual. Esta vibración trascendental Hare Krishna nos ayudará a limpiar el polvo del espejo de nuestra mente. En la mente hemos acumulado polvo material, así como en la segunda avenida, debido al tránsito constante de autos, siempre hay polvo que se acumula sobre todo. De modo similar, mediante nuestra manipulación de las actividades materialistas, se acumula polvo material en la mente y por lo tanto somos incapaces de ver las cosas en su verdadera perspectiva. Así que este proceso, la vibración del sonido trascendental, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, limpiará el polvo. Y apenas limpia, así como ven su hermoso rostro en el espejo, podrán ver su verdadera posición constitucional como alma espiritual. En el idioma sánscrito se dice, Baba Mahata Bhakmi. El señor Chaitanya dijo eso. Vieron la imagen del señor Chaitanya en la ventana del frente, baila y canta Hare Krishna. Así que no importa qué actividades pecaminosas realizaba antes una persona. Puede que una persona no sea perfecta de inmediato, pero si está ocupada en servicio, se purificará. De repente entró un marginado del Bowery silbando y gritando con voz de borracho. La audiencia permanece sentada sin saber qué hacer. ¿Cómo están? Ya vuelvo. Traje otra cosa. No moleste, siéntese, estamos hablando seriamente. Lo caracaré aquí. Es una iglesia, está bien, volveré. El hombre tiene el cabello blanco, una barba corta canosa y viste ropas desprolijas. Su olor apesta todo el templo. Pero de repente sale a los tumbos por la puerta y se va. Prabhupada sonríe un poco y retoma de inmediato su clase. Así que no importa lo que un individuo hizo antes, si se ocupa en conciencia de Krishna cantando Hare Krishna y el Bhagavad Gita, se debe concluir que es un santo. Es una persona santa. Api chet su duracharo. No importa si tiene algún hábito inmoral externo debido a sus relaciones pasadas. No importa. De una u otra manera uno debe volverse consciente de Krishna y poco a poco se volverá una persona santa mientras continúa ejecutando este proceso de conciencia de Krishna. Les contaré una anécdota sobre los hábitos como nuestra segunda naturaleza. Había un ladrón que salió de peregrinaje con algunos amigos. A la noche, cuando los demás dormían, debido a que su hábito era robar, por la noche se levantó y tomó el equipaje de alguien. Pero luego pensó, vaya, vine a este lugar sagrado de peregrinaje, pero todavía robo por hábito. No lo haré. Entonces tomó el equipaje de alguien y lo colocó en el lugar de otro, y durante toda la noche el pobre tipo movió los bultos de los peregrinos de aquí para allá. Pero debido a su conciencia, debido a que estaba en un peregrinaje sagrado, realmente no robó nada. Así que por la mañana, cuando todos se levantaron, miraron a su alrededor y dijeron, ¿dónde está mi bolso? No lo veo. Y otro hombre dijo, no veo mi bolso. Y otro más dijo, mire, ahí está su bolso. Hubo alguna pelea, de modo que pensaron, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió? Entonces el ladrón se despertó y les dijo a todos los amigos, mis queridos caballeros, soy ladrón profesional y debido a que tengo ese hábito de robar de noche, no pude controlarme, pero pensé, vine a este lugar sagrado, así que no lo haré. Por lo tanto yo coloqué el bolso de una persona en el lugar de otra, por favor discúlpenme. Esto es hábito. Él no quiere hacerlo, pero tiene el hábito de hacerlo. Él ha decidido no robar más, pero a veces lo hace como hábito. Así que Krishna dice que en tales condiciones, cuando alguien ha decidido dejar todos los hábitos inmorales y aceptar este proceso de conciencia de Krishna, si llega a hacer algo que es inmoral según la sociedad, eso no debe tenerse en cuenta. En el verso siguiente, Krishna dice, Ishipram Bhavati Dharmatma, Bhagavad Gita 9.31. Debido a que se ha involucrado con la conciencia de Krishna, es seguro que será santo muy pronto. Repentinamente vuelve el viejo marginal anunciando su entrada. ¿Cómo están? Traigo algo. Trastabilla a través del grupo y se dirige al fondo del templo, donde está sentado Swami. Abre la puerta del baño, coloca 2 rollos de papel higiénico dentro, cierra la puerta y luego va hacia el lavabo. Deja algo de papel sobre él, algunas toallas de papel debajo y otros 2 rollos de papel higiénico. Entonces se para y mira a Swami y a la audiencia. Swami está mirándolo y le pregunta, ¿qué es esto?
El vagabundo está en silencio. Ha hecho su trabajo. Prabhupada se echa a reír y le agradece a su visitante que se dirige hacia la puerta. Gracias, muchas gracias. El vagabundo se va. Prabhupada se dirige a su congregación. Es una tendencia natural hacer algún servicio. Vean, él no está sobrio, pero pensó, aquí hay algo. Voy a hacer algún servicio. Vean cómo viene automáticamente. Esto es natural. Los jóvenes de la audiencia se miraron entre sí. Eso era realmente genial. Primero el canto con címbalos de bronce, luego Swami con aspecto de Buda, hablando de Krishna y cantando, y finalmente esa locura con el vagabundo. Pero Swami se quedó tranquilo, muy tranquilo, sentado en el piso, como si no tuviera temor de nada, solo hablando de su filosofía acerca del alma, de que nosotros nos volveríamos santos y de que incluso el viejo ebrio se volvería un santo. Después de casi una hora, el perro todavía ladra y los niños todavía chillan. Prabhupada le pide a la audiencia, que son principiantes en la vida espiritual, que se conviertan en predicadores totalmente dedicados de la conciencia de Krishna. En el Bhagavad Gita encontrarán que cualquiera que predique el evangelio del Bhagavad Gita a las personas del mundo es el más querido, la persona más querida por Krishna. Por lo tanto, es nuestro deber predicar los principios de este Bhagavad Gita para hacer consciente de Krishna a la gente. Prabhupada se los dice con entusiasmo, aunque ellos no están preparados, es muy urgente. El mundo necesita predicadores conscientes de Krishna. La gente sufre por falta de conciencia de Krishna, por lo tanto, todos y cada uno de nosotros debe estar ocupado en el trabajo de prédica de la conciencia de Krishna, para beneficio de todo el mundo. El señor Chaitanya, cuyo cuadro está al frente de nuestra tienda, ha predicado muy bien la filosofía de la conciencia de Krishna. El Señor dice, solo acepten mis órdenes, todos ustedes, y vuélvanse maestros espirituales. El Señor Chaitanya da la orden de que en todos los países uno vaya y predique la conciencia de Krishna. Así que si aceptamos este trabajo misionero de predicar el Bhagavad Gita tal como es, sin interpretación y sin motivación material detrás, es decir, tal como es, entonces Krishna dice que así será. No debemos tener ninguna atracción por las actividades mundanas, de lo contrario, no podemos tener a Krishna. Pero no significa que debamos ser enemigos de la gente del mundo, no. Nuestro deber es darle la instrucción más elevada, que se vuelvan conscientes de Krishna. Y un joven en la audiencia parece incapaz de contenerse y comienza a hacer su propio discurso incoherente. No puedes molestar en este momento, Prabhupada dice. Espera un minuto, hombre. El hombre, poniéndose de pie, comienza una discusión mientras otros tratan de calmarlo. No. Ahora no. Ahora no puede preguntar. Bueno, estoy tratando de hablar. No, justo ahora no puede preguntar. Pero espere un minuto, hombre, espere. ¿Por qué interrumpe justo ahora? Tenemos un tiempo destinado a las preguntas. Dejen que el hombre termine. Sí, déjenlo hablar, dicen otros en la audiencia. Los que apoyaban al hombre defienden su derecho a hablar, mientras otros tratan de hacerlo callar. Yo tengo una pregunta, por favor. ¿Por cuánto tiempo se le permite a uno o se espera que uno continúe sin ningún tipo de pensamiento? ¿Por cuánto tiempo?, dice otro hombre. No he terminado, Prabhupada responde. Daremos un tiempo para preguntas después de terminar la charla. Los bandos continúan peleando. Está bien, me alegra que sea curioso, pero por favor esperen, tengan algo de paciencia porque no hemos terminado. Apenas terminemos, después de 5 minutos, 10 minutos, atenderé su pregunta. No sea impaciente, siéntese. La audiencia se tranquiliza y Swami continúa con su charla, y después de 5 minutos. Está bien, este caballero está impaciente, nos detendremos aquí. Bien, ¿cuál es su pregunta, señor? En la práctica solemos poner énfasis en aquellos que identificamos con el hecho mismo. Mucha gente explica las razones de la verdad metafísica, el pienso, por lo tanto existo. ¿Cuál es su pregunta en particular? No tengo respuesta para esta pregunta, pero si lo intento, vivo, respiro, sí. Así que, en cuanto a la habilidad, dígame, ¿por qué no tengo nada que ver con ella? ¿Podría yo entender las razones? Está bien. Tengo dificultad con usted, tengo dificultad para expresarme. Mientras estemos en este mundo material, hay muchos problemas. No muchos problemas. No hay muchos problemas. Este es el hecho más importante. Yo conozco, sí. También sé que las razones de mi particular, sí. No vine aquí. Deje que le explique mi situación. Esto no es necesariamente. Pienso que la diferencia es aprender. Usted verá lo mismo innumerables veces. Quizás seamos capaces de conciliar el hecho del ser individual por un largo tiempo para descubrir el porqué. Roy, ¿puede responder esa pregunta? Es una pregunta general. ¿Puede responderla así? Dijo Prabhupada.
Roy comprende al divagante interrogador y Prabhupada se dirige a su audiencia. Suficientes preguntas. A esta altura su voz parece cansada y resignada. Hagamos un kirtana. El Lower East Side se calma una vez más. Comienza el canto, los címbalos de bronce, la melodía, la voz de Prabhupada y las respuestas de la audiencia continúan durante media hora y luego se detienen. Son las 9 de la noche, la audiencia se sienta ante Swami, mientras un muchacho le trae una manzana, un pequeño tazón de madera y un cuchillo. Mientras la mayor parte de la audiencia todavía está sentada, observa y evalúa los efectos posteriores del canto como si esta fuera una nueva droga. Swami corta la manzana por la mitad y luego en cuartos, luego en octavos, hasta que hay muchos trozos. Toma uno para sí y le pide a uno de los muchachos que pase el recipiente para repartir el resto. Swamiji dirige su cabeza hacia atrás y con habilidad mete una rodaja de manzana en su boca, sin tocar sus labios con los dedos. La mastica poco a poco con los labios cerrados. Los miembros de la congregación mastican en silencio los pequeños trozos de manzana. Prabhupada se pone de pie, se calza los zapatos y se va por la puerta lateral. Cuando Prabhupada se retiró a su apartamento y sus invitados desaparecieron por la puerta delantera para regresar al fárrago de la ciudad, Don y Rafael apagaron las luces, cerraron la puerta y se tendieron a dormir sobre el piso con sus mantas. Ellos necesitaban un lugar para quedarse cuando oyeron acerca de este sitio. Prabhupada tenía como norma que cualquier muchacho que expresara incluso un pequeño interés en volverse su estudiante podía quedarse en la tienda y hacer de ella su hogar. Por supuesto, Prabhupada les pedía que colaboraran con el alquiler y las comidas. Sin embargo, si no tenían dinero, como era el caso de Don y Rafael, de todas formas los dejaba siempre y cuando ayudaran de otras maneras. Ellos fueron los primeros dos muchachos en aprovechar la oferta de Prabhupada. Se habían sentido atraídos hacia Swamiji y el canto, pero no eran serios acerca de la filosofía ni hacia las disciplinas de la vida devocional. No tenían empleo ni dinero y su cabello era largo y descuidado. Vivían y dormían con la misma ropa día tras día. Prabhupada consideró que, al menos mientras ellos estuvieran en la tienda, debían cumplir las reglas: no ingerir sustancias embriagantes, no practicar vida sexual ilícita, no comer carne ni practicar juegos de azar. Sabía que estos dos huéspedes no eran estudiantes serios, pero les permitió quedarse con la esperanza de que gradualmente se volvieran responsables. A menudo algún viajero extraño se detenía para buscar un lugar para pasar la noche y Don y Rafael le daban la bienvenida. Un indio con la barba blanca y los pies cubiertos de vendajes, que se había vuelto cristiano y que caminaba como misionero proclamando el fin del mundo, una vez durmió por unas pocas noches sobre un banco de madera de la tienda. Algunas noches unos 10 vagabundos buscaban refugio en la tienda. Don y Rafael los admitían, no sin antes explicarles que Swami no ponía objeciones siempre y cuando se despertaran temprano. Incluso podían quedarse vagabundos cuyo único interés fuera una comida gratis. Luego de la clase de la mañana y del desayuno general, se desviaban otra vez a Maya. Don y Rafael eran los huéspedes fijos de Swami, aunque durante el día ellos también salían y regresaban solo para las comidas, para dormir y para cantar por la noche. Ocasionalmente se bañaban y para eso utilizaban el baño de Swami en el apartamento. A veces pasaban el tiempo en la tienda durante el día y si alguien se detenía para preguntar por las clases de Swami, le contaban todo lo que sabían, que no era mucho. Admitían que no estaban muy interiorizados de la filosofía y no decían ser sus seguidores. Si alguien insistía en preguntar acerca de las enseñanzas de Swami, Don y Rafael sugerían: ¿por qué no sube y habla con él? Vive en el apartamento del edificio posterior. ¿Por qué no sube y lo ve? Prabhupada generalmente se quedaba en su apartamento, cada tanto miraba por la ventana y veía que la luz del baño había quedado encendida sin necesidad. Al bajar para pedirles a los muchachos que la apagaran y que no desperdiciaran electricidad, a veces encontraba unos muchachos tendidos en el piso, hablando o leyendo. Prabhupada se quedó parado con seriedad, les pedía que no dejaran la luz encendida y enfatizaba lo pernicioso que era desperdiciar la energía y el dinero de Krishna. Vestía un khadi, ese algodón tradicional tejido en telar con hebras hiladas a mano, una prenda que a los norteamericanos le parecía exótica. Incluso el chadar de Prabhupada y el color azafrán del dhoti eran exóticos. Producido a partir de una tintura tradicional india, era de un color apagado, desparejo, diferente de cualquier cosa occidental. Después de que Prabhupada apagara la luz, los muchachos parecieron no tener nada que decir y nada más apropiado que hacer que quedarse mirándolo con interés durante un largo e incómodo momento.
Swami, por su parte, se retiró sin decir nada más. El dinero era escaso, de sus reuniones nocturnas recaudaba por lo general cerca de $5 o $6 entre monedas y billetes. Don habló de ir hasta Nueva Inglaterra para recoger manzanas y llevarle dinero a Swami. Rafael dijo algo acerca de un dinero que estaba llegando. Prabhupada esperaba y dependía de Krishna. Cada tanto iba y venía por el patio que estaba entre los edificios. Para los vecinos, ese hombre que cantaba rondas con su mano en la bolsa de cuentas era un misterio. La mayor parte del tiempo trabajaba en su habitación, como dijo durante una clase mientras vivía en el Bowery. Siempre estoy aquí trabajando, leyendo o escribiendo algo las 24 horas. Y era cierto, su misión de traducir el Srimad Bhagavatam, de presentar el trabajo completo en 60 volúmenes de 400 páginas cada uno, podía llegar a ocuparle todos sus días y noches. Trabajaba cuando le era posible, sentado frente a su máquina de escribir portátil, en la traducción del sánscrito al inglés. Sobre todo trabajaba en las horas muy tempranas de la mañana, cuando nadie lo interrumpía. Examinaba los comentarios sánscritos o bengalíes de los grandes acharyas, seguía sus explicaciones, seleccionaba pasajes, les agregaba su propio conocimiento y conclusiones, los armaba laboriosamente y escribía sus significados de Bhaktivedanta. No tenía medios ni planes inmediatos para financiar la publicación de más volúmenes, pero continuó con fe, de alguna manera serían publicados. Tenía una gran misión, más grande aún que la de traducir el Srimad Bhagavatam, y por eso dedicaba gran parte de su tiempo y energía a reunirse con los visitantes. Si escribir hubiera sido su único objetivo, entonces no habría tenido necesidad de correr el riesgo de ir a Estados Unidos con todos los inconvenientes que tal viaje suponía. En ese momento mucha gente estaba yendo a verlo, y una importante parte de su misión era hablar con ellos y convencerlos de la conciencia de Krishna. Sus visitantes eran por lo general muchachos jóvenes que habían ido recientemente a vivir al Lower East Side. Algunos tenían intenciones serias, pero muchos no. Algunos incluso llegaban embriagados, a menudo. No iban para preguntar con respeto, sino para desafiar. Una vez, un joven hippie que estaba bajo el efecto de un viaje de LSD subió las escaleras, se sentó frente a Swami y le anunció: «Ahora mismo yo soy más elevado de lo que es usted. Yo soy Dios». Prabhupada inclinó ligeramente su cabeza con sus palmas juntas. «Por favor, acepte mis reverencias», dijo él. Luego le pidió a Dios que por favor se fuera. Otros admitían con frecuencia que estaban locos o que los rondaban los fantasmas y buscaban alivio para su sufrimiento mental. Don Salomón recuerda: «Yo buscaba centros espirituales, lugares a los que pudiera ir, pero no como esas tiendas donde le piden a uno que se vaya, sino donde uno puede hablar realmente con la gente y tratar de comprender la verdad última». Iba a ver a Swami, sabiendo que su templo era sin duda un centro espiritual. Allí se respiraba una atmósfera de autenticidad. Yo consumía droga y estaba perturbado con la idea de que debía ser Dios o alguna personalidad muy importante que nada tenía que ver con la situación en la que me encontraba. Estaba en verdaderos problemas. Mentalmente trastornado debido a tanto sufrimiento, me acostumbraba a aparecer de repente para verlo cada vez que lo deseaba. No iba a todas las reuniones, sino cada tanto. Una vez fui y me quedé toda la noche. Siempre fui bienvenido a cualquier hora para dormir en la tienda. Quería mostrarle a Swami lo muy afectado que yo estaba para que definitivamente hiciera algo por mí. Me dijo que me uniera a él, que él podría resolver mis problemas, pero yo no estaba preparado. Estaba dedicado a la vida sexual y quise saber qué quería decir con vida sexual ilícita. ¿Cuál era su definición? Él me dijo: «Significa vida sexual fuera del matrimonio», pero no me satisfizo la respuesta y le pedí más detalles. Me dijo que primero considerara la respuesta que me había dado y que al día siguiente me daría más. Aparecí con una muchacha. Swami se acercó a la puerta y dijo: «Estoy muy ocupado, tengo mi trabajo, tengo mi traducción, ahora no puedo hablar contigo». Esa fue la única vez que no me ofreció completa hospitalidad y atención ni respondió todas mis preguntas, así que me fui de inmediato con la muchacha. Tuve razón en su percepción de que simplemente había ido a verlo para tratar de impresionar a la chica. Lo percibió de inmediato y rechazó ese tipo de relación. Pero cada vez que lo iba a ver yo estaba con problemas y él siempre me ayudó. A veces venían hombres jóvenes con pretensiones escolásticas para probar el conocimiento de Swami en el Bhagavad Gita. Prabhupada decía: «Ustedes han leído el Gita, así que ¿cuál es su conclusión? Si ustedes dicen conocer el Gita, entonces deben conocer la conclusión ofrecida por Krishna». Pero la mayoría no pensaba que debía haber una conclusión definitiva, e incluso si lo había,
Eso no significaba que ellos debían organizar su vida en torno a ella. El Gita era un libro espiritual y uno no tenía que regirse por él. Un hombre joven le preguntó a Sami, ¿sobre qué libro dará clases la semana próxima? ¿Enseñará el libro tibetano de la muerte? Como si Prabhupada enseñara espiritualidad en un curso de religiones del mundo en una universidad. Todo está ahí, en el Bhagavad Gita, contestó Prabhupada. Podríamos estar 3 meses estudiando un solo verso. Y había más preguntas de este tipo como, ¿qué hay acerca de Camus? ¿Cuál es su filosofía?, preguntó Prabhupada. Él dice que todo es absurdo y que la única pregunta filosófica es plantearse si deberíamos o no suicidarnos. Eso significa que todo es absurdo para él. El mundo material es absurdo, pero existe un mundo espiritual más allá de este. Eso significa que él no conoce el alma. Al alma no se la puede matar. Los adeptos de varios pensadores le preguntaban, ¿qué hay de Nietzsche, Kafka, Timothy Leary, Bob Dylan? Prabhupada preguntaba cuál era su filosofía y el seguidor en particular tenía que explicar y defender a su héroe intelectual favorito. Todos ellos son especuladores mentales, decía Prabhupada. Aquí en este mundo material somos todos almas condicionadas. El conocimiento que ellos tienen es imperfecto. Sus sentidos están embotados. Cuán buena es su opinión. Tenemos que escuchar a la autoridad perfecta que es Krishna. ¿Quiere decir que ninguno de los grandes pensadores es consciente de Dios?, preguntó un muchacho. Su sinceridad es su conciencia de Dios. Pero si queremos conocimiento perfecto acerca de Dios, tenemos que consultar los Shastras. A menudo había desafíos, pero bajo la mirada fija y la fuerte lógica de Swami, el desafiante generalmente se quedaba pensativo y en silencio. ¿Es avanzado el conocimiento espiritual de China? Prabhupada a veces contestaba nada más que frunciendo la cara. Bueno, yo mismo soy un seguidor del Vedanta. ¿Sabe usted qué significa Vedanta? ¿Cuál es el primer aforismo del Vedanta Sutra? ¿Lo conoce? No, yo... Entonces, ¿qué puede hablar del Vedanta? Vedaicha Sarvair Aham Eva Vedya. Krishna dice que él es la meta del Vedanta, así que si usted es vedantista, debe volverse consciente de Krishna. ¿Qué hay acerca de Buda? ¿Usted lo sigue? No. No, usted solo habla. ¿Por qué no sigue a alguien? Siga a Krishna, siga a Cristo, siga a Buda, pero no hable solamente. Esto suena igual que el cristianismo. ¿En qué es diferente? Es lo mismo, amor por Dios. Pero ¿quién es un cristiano? ¿Quién sigue? La Biblia enseña no matarás, pero en todo el mundo los cristianos son expertos en matar. ¿Sabe eso? Los cristianos dicen que Jesucristo murió por nuestros pecados, así que ¿por qué todavía siguen cometiendo pecados? Aunque Prabhupada era un extraño para Estados Unidos, ellos eran extraños para el conocimiento absoluto. Cuando quiera que alguien fuera a verlo, él no perdía el tiempo y hablaba de filosofía, de razones y de argumentos. Siempre argumentó contra el ateísmo y el impersonalismo. Hablaba con fuerza para probar la existencia de Dios y la universidad de la conciencia de Krishna. Hablaba con frecuencia y vigor día y noche para responder toda clase de preguntas y rebatir todo tipo de filosofías. También escuchó la amplia gama de testimonios locales, por ejemplo, de la insatisfacción de los jóvenes estadounidenses con la guerra y la sociedad de su país. Un muchacho le dijo que no quería casarse porque no podía encontrar una muchacha casta y que le resultaría mejor ir con prostitutas. Otro le confió que su madre había planeado abortarlo, pero a último momento su abuela la convenció de no hacerlo. Escuchó a los homosexuales. Alguien le dijo que un grupo de neoyorquinos consideraba elegante comer la carne de los bebés abortados. Y en cada caso les dijo la verdad. Habló con marxistas y les explicó que aunque Marx decía que todo es propiedad del Estado, el hecho es que todo es propiedad de Dios. Les dijo que solo el comunismo espiritual, que sitúa a Dios en el centro, puede tener verdadero éxito. Dijo que las visiones ofrecidas por LSD eran alucinaciones y explicó cómo se puede ver a Dios de manera objetiva y cómo es Dios. Aunque estos visitantes de una sola vez llegaban y se iban, unos pocos nuevos amigos comenzaron a quedarse y a observar a Swami tratar con diferentes invitados. Comenzaron a apreciar sus argumentos, su preocupación por la gente y su devoción a Krishna. Parecía conocer realmente cómo ayudar a la gente e invariablemente les ofrecía la conciencia de Krishna, tanto como pudieran recibir. Como la solución a sus problemas, unos pocos comenzaron a aceptar el mensaje de Swami en el corazón.